pero ya estoy viendo ahí, Violeta, a un cierto amigo que ya lo vemos asomándose. Sí, sí, muy contentas aquí porque ya está nada más ni nada menos que el doctor Fernando Buenabad. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Violeta. Buen día, Ernesto. Desde Buenos Aires, un abrazo grande para ustedes y para la audiencia toda. Siempre en crecimiento, según me entero, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Pues sí, ahí estamos ahí con los nuevos formatos, nuevas colaboraciones. En fin, sí, estamos haciendo cambios importantes en el medio y estamos contentas y contentos, Fernando. Y qué bueno que estás por acá. Entre que Fernando tuvo algunas complicaciones el miércoles, no pudo estar. Nosotros tuvimos complicaciones el jueves, así que el viernes dijimos, pero la semana no la dejamos sin Fernando Buenabat. Y Fernando, pues en esto que hemos estado platicando, pues ya se va Andrés Manuel López Obrador, quedan 3 semanas para que entregue su administración. Qué balance hacer? Me parece que esto nos puede llevar pues varios programas, varias charlas, pero ¿qué balance los puntos que estarías tú identificando, las luces y las sombras de la administración del presidente López Obrador? Pues sí que creo que ha sido una gestión de gobierno que ha marcado diferencias, que ha marcado, por lo menos, creo que estilos, que ha inaugurado experiencias políticas también, que para México resultan, y para buena parte del mundo también resultan de importancia, no solo por su novedad, y pongo comillas a esa palabra, sino por la puntualidad con que han sido asumidas esas decisiones y tareas respecto a las necesidades sociales de México, ¿no? Creo que, por supuesto que el balance más importante lo va a hacer la gente. Ahí está, me parece, en la opinión de todos los votantes de México. Digo todos y también incluyo a los opositores, a los que no están nada contentos desde el principio. eh, Harán su propio balance porque dentro de los sectores opositores ha habido también cambio de posición en más de un sentido. He escuchado incluso reconocer a algunos frentes, que efectivamente López Obrador pasó a ser un líder de referencia para México, que su papel marca eso, diferencias importantísimas, contrastado con otros presidentes anteriores, y que efectivamente la oposición termina reconociendo un liderazgo que llega al final de su mandato con mucho reconocimiento, con mucha fuerza política, cosa que que era más bien infrecuente en la historia de la política en México, ¿no? Eh, pero más allá de eso, y que por supuesto, a mi entender, esa es la parte más interesante y más importante por la trascendencia, que es lo que el propio pueblo de México opinará, y opinará de manera muy dinámica, porque para evitar una especie de resumen puramente reporteril, hay que decir que van a ir asentándose con el paso de los meses y de los años las distintas valoraciones que se tienen de lo inmediato. Como pasa siempre en la vida, uno valora lo que en el corto plazo, en el corto tiempo vive de manera distinta a cuando ha pasado un poco de tiempo, cuando la experiencia toma un cierto reposo, y entonces algunas cosas cambian de perspectiva para mejor o para peor, según el caso. A mí me parece que ese es un apunte que no hay que perder de vista, es una línea que nos va a hacer que nos reencontremos varias veces con este balance, con esta fecha. Casi diría que le pusiéramos fecha, registráramos este encuentro de esta mañana para, para saber por qué vamos a necesitar volver en algún momento, en algún futuro no muy lejano. Pero, entre otras cosas, porque también está el otro balance político, que es el informe, que es digamos, el documento oficial con el que se plantea un conjunto de resultados
a propósito de un conjunto de proyectos políticos que se ofrecieron durante la campaña, que se ofrecieron incluso durante los momentos de crisis y de problemas. No se nos va a olvidar nunca que este gobierno eh, tuvo que atravesar la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ujú, que, que tuvo que atravesar también la crisis económica inmediatamente posterior del impacto de las guerras que también, siendo como son las guerras, negocios, negocios macabros, también impactan la vida económica de los pueblos, especialmente de los pueblos que tienen cierta dependencia económica, y que eso ha tenido que también surcarlo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que también marca pues un, un sistema de balance de cosas que se cumplieron y de cosas que no se cumplieron. Hubo consecuencias, hubo costo político, ¿no? Hubo momentos en los que el entusiasmo se vio mermado porque justamente la postergación de objetivos y de metas desencantó a más de uno. Y creo que en alguna medida el propio presidente López Obrador logró como resarcir y superar algunos de esos resquicios. Otros no, otros quedan ahí como, como, como costo político y como tareas pendientes para, para, para la presidencia que sigue, ¿no? Eh, en ese informe que escuchamos nosotros, el oficial, el propio presidente leyó, hay que decirlo, hay que decirlo porque es muy llamativo que un presidente en el último año de su mandato sea capaz de salir a la plaza pública, a leer en la plaza pública el informe presidencial, el informe de gestión. Eh, no me acuerdo haber visto muchos similares que alguna vez hayan recibido, incluso en la plaza pública, un, un- un recibimiento tan cálido y un recibimiento tan especial. Más bien, lo que uno ve, y no tiene que pasar hasta el final de los mandatos, es que los presidentes ya no ven cómo esconderse ni dónde esconderse. De hecho, dicen algunos en broma que el número de guardaespaldas es directamente proporcional al desgaste político de los presidentes y Sí, y que ya no se atreven ni a ir a la esquina, este, porque efectivamente lo que hay enfrente son pueblos que están en general decepcionados y enojados por las gestiones que casi todas son paupérrimas, ¿no? En términos reales, eh, los resultados son desalentadores. La tarea, el trabajo de presentarse en la plaza pública a leer un informe tiene un significado político que no deberíamos dejar pasar como una pura anécdota de final de sexenio, porque además es cierto que fue un informe muy rico en datos, que fue un informe muy rico, incluso un informe muy diverso en abordajes y en nociones de gestión política, ¿no? Em, creo que Creo que en el porcentual, entendiendo la geopolítica de América Latina hoy, entendiendo las amenazas extremas de las ultraderechas que están esperando agazapados cualquier oportunidad para dar zarpazos verdaderamente retrógrados en la historia nuestra, que haya ocurrido como ocurrió un sexto informe de gobierno así íntegro, entero, completo, porque hay lugares en los que incluso los presidentes no han podido ni siquiera terminar de leer sus documentos, pues acá vimos todo lo contrario. Creo que eh, un, un informe que por eso valió la pena. Valió la pena verlo, valió la pena vivirlo, y tomar nota de mil cosas. La redacción propia de los informes es una redacción, por cierto, poco literaria, poco ujú, atractiva, eh, diría que hasta tediosa en más de un sentido, pero eh, López Obrador le puso además a su lectura pues, los condimentos que él sabe porque es un político de mucha experiencia y de mucho talento en el ejercicio de su discurso personal, pero también creo que hay en más de una de esas líneas de ese documento eh,
temas que no se podrían verificar en la práctica, en lo concreto, fácilmente, y muchas cosas que creo que también eh, eh, se quedaron a deber frente a un electorado que votó con esperanza, votó con, con reconocimiento, con afecto, con necesidad de profundizar, a mí me hubiese parecido necesario que el último informe del presidente fuese un poco más obediente a su historia, hacia la izquierda y hacia abajo. Y creo que en eso quienes asesoraron y quienes decidieron prefirieron caminar por el sendero del medio, quizá, quizá para no influir demasiado, no tender una sombra política demasiado acentuada sobre la presidencia de Claudio Sheinbaum, para no dejar un sello o una especie de tendencia, eh, no lo sé, pero a mí en lo personal me hubiese gustado mucho más eh, escuchar un informe que se hubiera acercado más a la realidad por ejemplo, de las luchas de los docentes en México, la reivindicación del salario muchísimo, muchísimo más profunda y más clara de la que hubo, de la que se dio. Me hubiese gustado más un contraste más profundo no solamente en el discurso, sino en los hechos respecto a la distribución de la riqueza del país, que hoy se reconoce, por ejemplo, que la industria bancaria, que el negocio de los bancos han recogido fortunas megamillonarias y que no se parecen esas a las que están haciendo faltas en hospitales, en escuelas, en vivienda, etcétera, en todo el país. Así que, para sí, resumir, me parece que un presidente que ha sido inteligente con muchas tareas de comunicación eh, y supo hacer del informe, del sexto informe de gobierno, que siempre es un desafío político, que siempre es un reto para todos los presidentes, supo hacer una mañanera también interesante, inteligente, y creo que poniéndole retos al propio pueblo mexicano frente a cómo va a extrañar, cómo vamos a extrañar a esta figura política que ha sido tan particular, tan propia, tan distinta, pues, para lo que hemos vivido los mexicanos en décadas recientes, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Pues muy interesante como lo estás planteando. Por ejemplo, no olvidaremos en esto que tú dices, los signos, los símbolos, los procesos que vivimos en las calles, no olvidaremos esta histórica marcha que iba a hacer el presidente, dijo él, en 45 minutos y duró 6 horas para llegar a 6 o más horas, ¿se acuerdan? Para llegar al Zócalo. Y esa foto histórica de él y alrededor de él, pues miles o millones de personas ahí acompañándolo en esta marcha. Pero ahora, en uno de sus últimos actos públicos, digo, todavía viene el del 15 de septiembre y me parece que ese es el último, ¿no? El último o el penúltimo. Pero en este acto, ¿no? También un acto masivo y comparándolo con las administraciones anteriores, pues yo no recuerdo un último informe de esa manera de ningún otro presidente, ¿no? Más bien nos acordamos de algunos presidentes que no podían ni siquiera ya ir a dejar el informe a la Cámara de Diputados y bueno, que se vivieron cosas realmente terribles alrededor de, pero esto me parece fundamental. Sobre esto, ¿qué decir, Fernando? Y también lo último es, ¿cuáles serían los pendientes que tú estarías viendo ya en este informe, en este último informe de gobierno? Sí, bueno, sí, en efecto, sigue siendo, a mi entender, el escenario político en México hoy por hoy un escenario en el que el movimiento de masas está, está explicándonos hacia dónde hay que ir y dónde hay que estar, ¿no? Con una mirada crítica. Acompañar ese movimiento de masas me parece que es indispensable, ¿no? Es un movimiento de masas que hoy está cuestionando profundamente a todos los sectarismos, a todos. Los está poniendo en el banquillo de las reflexiones, algunos incluso en el banquillo, en el rincón con las orejas de burro, porque más de uno de estos sectarismos organizados de distintas maneras han tenido una conducta de rechazo sistemático y sordo, incluso ciego, ante la movilización popular, incluso confundiendo
¿no? Las urgencias y las necesidades políticas del pueblo, confundiéndolas con la personalidad de los líderes, y eso puede ser un error a veces irreparable, ¿no? Eh, yo creo que sigue siendo en México esto un condimento indispensable para seguir trabajando, para estudiarlo y para, para comprometerse más con él, ¿no? Eh, y por eso creo que uno de los faltantes fue ayudar a ese movimiento de masas a consolidarse en mejores formas de organización. Necesitamos que la organización política sea mucho más vigorosa, más transparente, diría yo, más efectivamente democrática. La vida política de Morena necesita pasar por un proceso de democratización profunda, pues es la herramienta política que al presidente le ha servido para muchas de sus tareas y muchas de sus construcciones, no todas, no todas, hay que decirlo siempre, porque no todo el país simpatiza con Morena ni con los grupos de coalición con que ha trabajado el presidente, pero es verdad también que ahí ha faltado robustecer el movimiento sindical nacional, por ejemplo, ha necesitado muchas ayudas y que no, me parece que no se han completado para, para volver a darle a la vida de la organización de la clase trabajadora un sitial en las decisiones políticas de fondo del país, ¿no? Y por cierto, también no un sindicalismo puramente laborista, ni un sindicalismo puramente de luchas salariales o economicistas. Necesitamos ver de una vez y por todas organizaciones de la clase trabajadora con un proyecto también de plataforma política, ¿no? De desarrollo de tesis de Estado, de desarrollo de tesis de cómo la perspectiva de la clase trabajadora es una perspectiva totalmente nueva y valiosa e indispensable para el país en términos de cómo se manejan los recursos naturales y las riquezas del propio país, ¿no? No sería México el mismo si hubiésemos tenido, por ejemplo, un sindicato poderoso de trabajadores de la industria bancaria, por ejemplo, un sindicato poderoso y crítico de esto. No sería lo mismo si hubiésemos podido resolver las mil contradicciones y problemas no resueltos con la Coordinadora Nacional de Profesores, de Maestros, porque en la lucha histórica de la CENTE están acendradas una cantidad importante de agendas políticas del país que no resueltas no permiten avanzar en la consolidación, por ejemplo, de una gran revolución educativa que el país está necesitando con urgencia, ¿no? Y no se va a lograr eso si no se tiene efectivamente un movimiento de trabajadores de la educación que no esté rendido a los viejos modelos rancios del prismo en términos de su organización y del comercio del poder, que sabemos y ya supimos muchas veces que no solamente no ayuda a la transformación, sino que se encargan de frenarla, de descarrilarla, ¿no? Y también esto tendría que decirse de los sindicatos de las industrias de las minerías y del petróleo. En fin, toda la fuerza laboral de México organizada, me parece que eso se quedó pendiente. Entregarle al país una, una, una lógica, quizá como la que más próxima con toda la cautela lo digo, pero más próxima a lo que soñaba Lázaro Cárdenas, ¿no? En el sentido de un movimiento obrero organizado con un programa de formación, este, bien, con las premisas de la Cuarta Transformación, que a mi entender son, en su lógica independentista, también antiimperialista, ¿no? Y cuánta falta le hace a México esa voz vigorosa, organizada y activa. Nos quedamos sin resolver los problemas de los pueblos originarios del país, nos quedamos sin resolver los problemas más agudos en Chiapas, nos quedamos sin resolver el problema de la justicia, de la cual Ernesto ha sido vocero N veces en la propia presencia del presidente, acordándole, recordándole, trayéndole pruebas, etcétera, y sin embargo, no vamos a decir, no vamos a poder decir cuando el presidente le entregue el mando presidencial a Claudia Sheinbaum, aquí se va un hombre que resolvió los problemas de los pueblos profundos allá en el sureste de México y en cualquier otro rincón del país, ni en San Luis Potosí, ni los problemas, por ejemplo, en, de, de la usurpación de los recursos hidráulicos del país. En fin, hay temas que se quedaron ahí pendientes. Y por último, nos quedamos
creo, yo me quedé con ganas de haber escuchado en el resumen del mandato del presidente y no sería quizá imposible que justamente el día de la entrega del mando presidencial a Claudia Sheinbaum, él pudiera pronunciarse con una tesis de Estado que marcara lo que yo siento como a- absolutamente indispensable, que es, pero esta es mi deformación profesional, ¿eh? Así que hablo a riesgo y puro riesgo de eso, es que hubiera querido escuchar una tesis de Estado, una tesis de estadista, que sacando las cuentas luego de la experiencia de gobernar un país tan complejo, tan difícil como es México, ve- venir a proponer que la cuarta transformación necesita 3 o 4 ingredientes más. Por lo menos uno necesita, la cuarta transformación necesita también una gran transformación comunicacional y este tema para mí es parte de la concepción, una nueva concepción del Estado que no le escuchamos al presidente. La propia idea comunicacional del presidente me parece que se quedó corta, que se quedó en un campo más bien de la propia propaganda del Estado, de la propia propaganda gubernamental, eh, de la propia propaganda, de su figura y de su liderazgo, pero no se enriqueció, no podemos decir hoy en el resumen que se produjo una gran revolución comunicacional que hubiera empoderado a los distintos frentes organizados de la sociedad civil con estrategias y con recursos para la comunicación, que, por cierto, no hay que inventar demasiado, no hay que explicar demasiado, pero justamente es una de las grandes debilidades políticas que vivimos y que padecemos y que yo creo que se quedó ahí, durmiendo el sueño de los justos y tengo la esperanza de que esa deuda la suma Claudia Sheinbaum como parte de las tareas obligatorias que tienen que cumplirse. Si no, vamos a correr riesgos gravísimos en la próxima etapa, porque mientras nosotros consecuentamos una debilidad política tan grande como es la comunicación, los otros, los paladines del neoliberalismo y de la ultraderecha, etcétera, están armándose hasta los dientes, también en materia de comunicación. Gracias, gracias, Fernando. Fernando, pues casi que tenemos que cerrar, pero te preguntaría así una valoración breve, Fernando. La estrategia que llevó el presidente López Obrador en su relación con los Estados Unidos. Lidió con Donald Trump, lidió con Joe Biden. Desde tu punto de vista, el manejo que tuvo en esta relación, ¿cómo fue? Uy, si tengo que ser breve, diría, Perdón, perdón. diría, diría que fue tibia, ¿no? Eh, Me parece que tuvo que recurrir a una relación, entre comillas, de diplomacia simpática, que él fue muy hábil. Yo no me puedo imaginar, de verdad, no me puedo imaginar lo que represente para ninguna persona tener que ir a lidiar con estos personajes y escucharlos, porque puertas adentro, las canalladas que deben decir, hay que ir preparado con mucho temple, con mucha seguridad, para poder por lo menos salir indemne de esas, por lo menos de esas encerronas que sé que las hay y que las hubo, ¿no? Pero también me hubiese gustado que hubiese, así sea en los márgenes posibles, así en los márgenes de lo posible, en la relación asimétrica, en la relación colonial, en la relación de sometimiento, que yo entiendo como de chantaje permanente de Estados Unidos contra México, no digo con México, contra México, aún en el contexto de una cosa, de un tinglado tan complejo y tan injusto como el Tratado de Libre Comercio, aún en una situación, repito, de influencia y dominación por toda esta mafia del narcotráfico, que es otro de los grandes pendientes que se nos quedó ahí sobre la mesa. En fin, eh, con todo y eso, creo que salió bien librado porque se permitió incluso tomar algunos gestos y algunas decisiones en las que exigió ser tratado con respeto, en las que exigió ser tratado con el país y el presidente, ¿no? Y su investidura, etcétera.
exigió, creo, en la medida de su fuerza y de la realidad del país, y estoy siendo muy cauteloso porque a mí me hubiese gustado incluso que les mentara a la madre más de una vez porque se lo merecía. Me hubiese gustado a mí, pero porque yo me pongo de bravucón y porque es muy fácil hablar y opinar desde lejos y desde fuera, pero a mí me hubiese gustado ponerle en su sitio a Donald Trump más de una vez por sus payasadas, por sus petulancias, y decirle que al país se lo tiene que respetar porque por mil razones, especialmente porque es un país independiente que quiere ser soberano, pues, ¿no? Me hubiese gustado con Biden un tono mucho más enérgico en términos de, la, de no tener complacencia, porque nadie se engaña sabiendo cómo están financiando escenarios bélicos en el mundo entero que nos dañan a nosotros económicamente y que no nos permiten crecer ni resolver problemas internos de México, ¿no? Este, eh, en fin, pero también sé que no es fácil, también sé que es muy simple decirlo así de fuera, pero eh, me- si te lo sintetizo, me pareció que caminó por la ancha avenida del medio y con alguna tibieza el presidente. Eh, a otros, lo hemos visto, los ha tratado con mucho más rigor, con mucho más, los ha sacudido de otra manera, como él sabe, y no se atrevió con estos tipos, ¿no? Em, Entre lo deseable, lo posible y lo realizable, me parece que el presidente hizo básicamente lo posible, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues tenemos que ir cerrando. Ya sabemos que se está terminando el tiempo. Ya nada más tenía esta última pregunta, así como hacia América del Norte, esta relación con Estados Unidos en particular, hacia América del Sur. ¿Cuál es tu balance? Y en particular, Fernando, algo que ya habíamos platicado contigo y dijimos, ojalá y después lo podamos profundizar, es la relación que ha tenido México y los mensajes que ha estado mandando permanentemente hacia China, ¿no? Que nos preocupan estas últimas declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, que realmente fueron preocupantes, pero que el presidente lo mantiene y escuchamos también a la presidenta electa en el mismo tenor de decir pues que hay que hacer bloque con los Estados Unidos y con Norteamérica para hacerle frente a China. ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Bueno, con respecto a Latinoamérica y separando, ¿no? Porque Latinoamérica hoy es una ensalada de cosas que es muy particular, ¿no? Pero no vamos a poder nosotros nunca esconder ni negar que con respecto a Cuba, el presidente López Obrador, su mandato y su gestión han sido impecables, que ha tenido una posición de dignificación, de dignidad y de fraternidad que no le recuerda a ningún otro antes, ni en extensión, ni en profundidad, ni en oportunidad, etcétera, con la claridad y con el afecto que se ha expedido el presidente López Obrador respecto de Cuba. Y eso tiene muchos significados en la trama compleja de visiones políticas de América Latina, porque en primer lugar recibe la bienvenida de todas las izquierdas del continente, porque todo el mundo solidario con Cuba hace eco de que un presidente se tome este, el tiempo y incluso la jerarquía política, porque en actos como un informe de gobierno, como un 15 de septiembre, la presencia del presidente cubano en algunas de las ceremonias más distintivas, pues no lo vimos antes y lo vimos ahora y lo vimos como un gesto de mucha fraternidad y de mucha cercanía. Eso me parece que fue y sigue siendo muy valioso. En las páginas de la historia de las relaciones diplomáticas de México con América Latina, por esta vía, por esta puerta y por este campo simbólico que representa Cuba hoy, me parece que se logró algo bastante inédito, ¿no? Y muy encomiable, y por cierto que debería cultivarse más, ¿no? Eh, Especialmente para pasar no solamente del saludo y del gesto fraterno a otro tipo de vínculos más profundos con una Cuba que lo está requiriendo día a día, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los que no simpatizan con esto. Les marca una distancia, les marca una manera de ser y de pensar.
no se nos olvide que México es un país que tuvo, junto con la Argentina y el expresidente Fernández, la, la decisión política de rescatar la vida del presidente Evo Morales, ¿no? Y que para ese semejante cometido, que está marcado en las páginas de la historia reciente de América Latina como un episodio verdaderamente único, particular y complejo, ¿no? No debemos olvidar esto, que incluye la prohibición, ¿no? A México para cruzar los cielos, el espacio aéreo de algunos países que cerraron la puerta para que no pudiera México. Y eso que, que siempre pensamos que México como el hermano mayor de América Latina y que todos nos quieren, nos abrazan, pues ahí hay una geopolítica muy clara que demostró que no, que ahí hay una guerra ideológica en la cual también en esos territorios, los territorios de los espacios aéreos, hay una discusión y hay una contienda muy cerrada. Hoy lo está sabiendo clarísimamente Venezuela, por ejemplo, y lo ha sabido Cuba durante mucho tiempo. Y en eso López Obrador creo que cobró una figura realmente importante para la región. Y con respecto de China, yo personalmente creo que es un error esa posición. Eh, Creo que contra lo que pueda convenir en la coyuntura de los vínculos con Estados Unidos, porque es de ahí donde sale la orden, es de ahí donde sale la instrucción, es de ahí donde sale el encono contra China, es de ahí donde se prohijan todos estos venenos, porque están sintiendo realmente el rigor del crecimiento económico de un país que crece a tasa de 9% anual, ¿no? Un país que tiene además un proyecto de expansión, este, eh, sin tener episodios de guerra como los tiene Estados Unidos en el mundo, o sea, sin haber montado su proyecto de desarrollo en el desarrollo de la industria bélica, para decirlo más directa y más claramente, sin tener que hacer del desarrollo económico de un país este, la penuria de otros, ¿no? Y lo digo con cautela porque justamente en el Mediterráneo y justamente en Grecia, donde muchas inversiones chinas sirvieron para rescatar la economía de Grecia, que llegó a puntos realmente insostenibles. Por cierto, no han sido los chinos los más simpáticos al respecto de esa forma de desarrollo, pero con todo y todo, en el mapa, digamos, general del planeta y de la participación de China en las actividades económicas y del desarrollo industrial y agrícola y ganadero y incluso académico, incluso de ciencia compleja, de ciencia pesada y de industria pesada, creo que no le puede cerrar México la puerta a un impulso tan fuerte como el de China, ¿no? Me queda claro que no lo van a hacer en el corto plazo. Me queda muy claro que estamos comprando el pleito ajeno para complacer básicamente al Tratado de Libre Comercio y a la urgencia que tiene Estados Unidos de recuperar terreno en América Latina. No sé cómo piensa hacerlo, porque ya casi toda la costa del Pacífico y hasta muy entrado Chile en el sur, la presencia de China es hoy determinante para sostener la economía de varios países, no solamente en este lado del Pacífico, sino también por el Atlántico. Los acuerdos y tratados de China con Venezuela, por ejemplo, con Nicaragua, por ejemplo, en materia de inversión y de infraestructura, no los está haciendo nadie más que ellos, ocupados y preocupados por eso, por desarrollar infraestructura, porque el proyecto de crecimiento de la planificación de China respecto a estos vínculos es muy clara, es muy transparente. Acabo de leer hace un par de días el proyecto de desarrollo de infraestructura de China en África, por ejemplo, los Mm. acuerdos de cooperación que hay ya en marcha, y en verdad que ninguno de los líderes africanos podría ni negarse ni darle la espalda a semejante impulso, ¿no? de desarrollo que están haciendo los chinos en colaboración con, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Que hay ahí de infraestructura carretera y hospitalaria, realmente un trabajo que va a impactar decididamente en el desarrollo del país. Entonces, darle la espalda a eso, cerrarse a eso y mirar, y dejar de ver la posibilidad de un mundo, como se dice, multipolar, con los BRICS como estrategia económica crucial, en fin, con todo lo que esto representa en términos de
nueva planificación del desarrollo de las economías para enfrentar juntos la crisis energética que viene para todo el planeta. No nos podemos desayunar nosotros cuando el problema aparezca, habiéndonos ignorado hoy que el petróleo se va a terminar, que el agua tiene problemas y riesgos muy, muy graves, que se está destruyendo al planeta y no se está haciendo en términos reales nada eficaz ni eficiente para frenar el calentamiento global, en fin, y que los chinos están planificando esa clase de cosas, y que no, me parece que la agenda en ese sentido de México no puede subordinarse a lo que Estados Unidos se le antoja, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabat, como siempre, muchísimas gracias, Fernando. Cuídate, que todo vaya bien ahí con la salud. Ya te vemos pues casi al 100% ya recuperado, Fernando. Así que pues a cuidarse, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Poco a poco yo estoy saliendo de viaje ya, este domingo, si todo marcha bien. Voy al Congreso Mundial contra el neonazifascismo Ah, qué que bien. convoca el Venezuela. gobierno venezolano. Así que, de ser posible, la próxima semana les cuento desde allá qué se está discutiendo en el seno de este encuentro, al que, a pesar de los pesares, está asistiendo gente de todo el mundo a discutir este temita, ¿no? Que es otro de los temas internacionales de primerísimo orden. ¿Por qué y cómo está creciendo el nazifascismo en sus más diversas y novedosas, entre comillas, expresiones? Así que ojalá que la semana que entra podamos encontrarnos para contarles un poco de esta actividad. Pues gracias Fernando, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y qué bueno que nos recordaste también lo de los BRICS, a ver si lo platicamos y el papel que está teniendo Brasil en este tema tan, tan importante e interesante. Abrazo fuerte. Abrazo Oye, grande. oye, Violeta, y a ver si lo alcanzamos en Venezuela, en ese foro. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo.